Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. En el año 1812, Napoleón Bonaparte decidió invadir a Rusia. Hasta ese momento, Napoleón no había hecho ningún error significante en cuanto a la guerra. O sea, era un genio. Y él se creía invencible en la batalla. Entonces, el 24 de junio de 1812, él cruzó la frontera de Rusia con 600,000 soldados. Y a través de los siguientes meses, ellos poco a poco siguieron hasta llegar a la ciudad capital de Moscú, que estaba muy adentro de Rusia. Y cuando llegaron a Moscú, encontraron la ciudad abandonada, envuelta en llamas. Pero aún no se había dado cuenta de su gran error, Napoleón. Pero pronto se dio cuenta que ya calculó mal. Ya vino el invierno de Rusia. Y ustedes saben cómo es Rusia, ¿verdad? De frío. Y él tenía que regresar a través de toda Rusia con sus soldados que no estaban preparados para el frío por meses. Y era un invierno muy mortal. Cuando salieron de Rusia, habían perdido a 500,000 soldados. 500,000 de soldados murieron en el frío de Rusia. 100 años después, un poco más de 100 años, Adolfo Hitler, de los nazis, decidió también que iba a invadir a Rusia. Y también lo hizo en junio. Y él pensaba que solo iba a tardar un par de meses en conquistar todo el país. Entonces sus soldados ni llevaron chamarras para el frío. Y al principio pues hicieron muy bien, estaban matando a mucha gente, causando muchos problemas, pero otra vez ellos también se quedaron atrapados en Rusia durante ese invierno tan frío y mortal. Y cuando por fin el ejército salió de Rusia, habían perdido 775,000 soldados. Y lo irónico es que Hitler era muy fan de Napoleón. Él tenía muchos libros sobre su vida y quería ser un dictador como Napoleón. Pero terminó haciendo el mismo error, comprobando el proverbio favorito de todos los profesores de la historia. El proverbio que dice: el que no recuerda el pasado está condenado a repetirlo. El que no recuerda el pasado está condenado a repetirlo. Eso es lo que hizo Hitler, ¿verdad? Pues hoy el apóstol Pablo nos va a recordar algunos acontecimientos del pasado de los israelitas, algunos errores que ellos hicieron en el pasado, para que nosotros aprendamos, para que nosotros no repitamos esos mismos errores. Veamos. El texto de hoy es la segunda lectura de 1 de Corintios, el capítulo 10, y dice así: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. ¿Ustedes saben a cuáles eventos históricos se refiere ese versículo?
Todos estaban bajo la nube. Lo que pasa es que justo después de que Dios salvó a su pueblo de su esclavitud en Egipto, ellos salieron y estaban pasando por el desierto y Dios los guió visiblemente en una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. O sea, ellos podían ver la presencia visible de Dios guiándolos. Todos ellos estaban bajo la nube. Y también todos ellos atravesaron el mar. Después de salir de Egipto, ellos llegaron a la costa del Mar Rojo. Y pronto después el faraón cambió de opinión y decidió que se arrepintió de haberlos liberado. Entonces él juntó su ejército y fue tras ellos. Y de repente ellos ya se encontraban atrapados entre el mar y el ejército más poderoso del mundo en aquel entonces. Pero ustedes saben qué pasó después, ¿verdad? Que Moisés levantó sus manos y se dividió el mar en dos, ¿verdad? Y ellos pudieron atravesar, cruzar por el mar sobre tierra seca. Y después Faraón y su ejército quería perseguirlos. Pero ellos se quedaron atorados en el lodo y no podían seguir sus carros de guerra y sus caballos. Y ya después de que habían salido todos los israelitas del mar, Moisés levantó sus brazos otra vez y cayó el agua sobre Faraón y su ejército, borrándolos de la faz de la tierra. Y Pablo nos dice que esa nube, ese mar, servían de algo. Dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. O sea, así como el bautismo nos libera a nosotros del pecado, el mar y la nube liberaron al pueblo de Dios. Además dice, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual. ¿Ustedes saben a qué se refiere eso? Pues el alimento espiritual es lo que escucharon en la primera lectura de hoy. El maná, que era ese pan que Dios proveyó todos los días en el desierto, todas esas mañanas, en una forma espiritual, una forma sobrenatural, era un milagro. Y de la misma manera proveyó agua, bebida, en una forma sobrenatural. Hubo un momento que no tenían agua y que Dios mandó a Moisés que golpeara una roca con su bastón en un lugar que se llamaba Cades. Y así salió el agua. Que Dios había provisto a ellos agua y comida en el desierto. Y lo que está diciendo Pablo aquí está diciendo a nosotros, miren al pasado. Recuerden cómo Dios siempre estuvo con su pueblo, protegiendo, guiando, proveyendo para ellos. Luego agrega un detalle más, dice que bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Que hay que entender que había una leyenda judía, que no era cierto, pero era una leyenda, que cuando ellos vagaban por el desierto, habían llevado una gran pieza de esa roca de Cades. Por 40 años lo llevaban y de ahí salía el agua para ellos durante todo su tiempo en el desierto. Y Pablo está desmintiendo esa leyenda. Está diciendo, no era una roca que acompañaba a ellos, era Cristo mismo que iba con ellos, proveyendo el maná, proveyendo el agua, proveyendo lo que necesitaban. Jesús estaba con ellos, Jesús es el que los estaba protegiendo y proveyendo. Pero a pesar de haber visto esa forma milagrosa de proveer y proteger y estar con ellos, la mayoría de los israelitas los rechazaron. Seguían a ídolos, se quejaron y dudaron, cayeron en pecados sexuales muy feos. O sea, ellos rechazaron a Dios, por lo cual Dios eventualmente rechazó a ellos. Y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Miren al pasado. Recuerdan el pasado, está diciendo Dios. A pesar de que Dios le había hecho tantas cosas por ellos y les había dado todo eso, ellos
lo rechazaron a Él y terminaron perdiendo todo. El que no recuerda el pasado está condenado a repetirlo. Así como los israelitas, Dios ha estado con nosotros, protegiendo, proveyendo todo lo que necesitamos para nuestros cuerpos y nuestras almas. Él nos cuida. O sea, no de la misma manera. O sea, no vemos una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. No vemos los mismos milagros que vieron los israelitas, pero sí vemos milagros. O sea, nosotros no atravesamos las aguas del Mar Rojo, pero sí hemos pasado por las aguas del Santo Bautismo. Y en el Santo Bautismo Dios nos da esa promesa increíble del perdón, de que nos ha lavado. En el Santo Bautismo el Espíritu Santo descendió sobre nosotros, entró en nuestros corazones y nos marcó como hijos de Dios. Nosotros también hemos recibido un alimento y bebida espiritual en el sacramento de la Santa Comunión. En la Santa Cena Dios nos alimenta espiritualmente. En la Santa Cena nosotros podemos ver y tocar y recibir al mismo Jesús dentro de nosotros para asegurarnos de que Dios sí nos perdona todas las veces que hemos fallado en ser lo que Él quiere que seamos. Jesús, la roca de la eternidad, está con nosotros por donde vayamos, ayudando, cuidando, protegiendo, proveyendo a nosotros. Así como los israelitas del antaño, nosotros hemos recibido tantas bendiciones de Dios. Miren todo lo que Dios ha hecho por ustedes, pero luego que tengan cuidado. Cuidado. No piensen que bueno, soy bautizado, o crecí como cristiano, o estoy en la iglesia hoy, entonces eso no me puede pasar a mí. Al contrario, el diablo sigue atacándonos a nosotros con las mismas tentaciones. Así como los israelitas del antaño, Él nos tienta a quejarnos y a dudar de la providencia de Dios. Aunque nosotros vivimos en uno de los países más ricos del mundo. Así como los israelitas del antaño, estamos tentados a seguir a ídolos. Pero los ídolos de nosotros no son hechos de piedra, no son estatuas. Los ídolos de nuestro mundo son el todopoderoso dólar, o nuestro iPhone omnisciente, o el más grande de todos los ídolos. ¿Saben cuál es el más grande ídolo en su vida? Yo lo llamo el gran yo. Nosotros mismos. Estamos tentados a poner a nosotros mismos, a nuestro dinero, a nuestro teléfono como el centro de nuestro universo, como nuestros dioses. Así como los israelitas del antaño, nosotros estamos tentados por unos pecados sexuales tan horribles. O sea, ¿vieron ustedes la ceremonia de apertura de los Olímpicos este año? ¿Vieron qué pasó? Que unos travestis bailando, besando, haciéndole cosas horribles para la apertura de los Olímpicos. Y muchos quedaron sorprendidos, asombrados. Pero nos debe sorprender toda esa locura en el mundo hoy en día sobre la sexualidad humana y los transgéneros y los transvestis. Nos debe sorprender. Si les sorprende, nada más miren cómo eran los primeros olímpicos. Cómo era la vida en la vieja Grecia y romana, en esas culturas. O sea, aún la ciudad de Corinto, a que fue escrito esta carta de San Pablo, la ciudad de Corinto en aquel entonces era como la ciudad de Las Vegas hoy en día. Lo que pasaba en Corinto, quedaba en Corinto, ¿se me entienden? Como dice el Rey Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Tenemos las mismas tentaciones, las mismas luchas, los mismos problemas
que ellos encontraron en nuestras vidas, en nuestras familias, de nuestras adicciones. Y es por eso que Pablo nos da dos advertencias aquí en el texto. Primero dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. En otras palabras, no digan, de esa agua nunca beberé. No piense que dado que son bautizados, o que han venido a la iglesia, o que están aquí en la iglesia hoy, que son inmunes a la tentación, que no pueden caer como ellos. Hay que entender que nosotros nunca llegamos al punto en nuestra fe, en nuestra vida, en que ya no tenemos que preocuparnos, que ya no hay posibilidad de caer en tentación. Al contrario, todos nosotros somos 1, 2, 3 decisiones de perder todo. No es por unos errores y ya perdemos nuestra familia, nuestros hijos, nuestra fe. No digan, de esa agua nunca beberé. La segunda advertencia es esto: no piensen, pues no tengo otra opción. No tuve otro, tenía que hacerlo, era demasiado difícil, no pude resistir esa tentación. No es cierto. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Dios es fiel, Él siempre cumple sus promesas. Él no va a permitir que venga una tentación, una prueba tan grande que es imposible para ti resistir. Pero que entienden, Dios no está diciendo aquí que solo te va a dar lo que tú puedes aguantar con tus propias fuerzas. Porque hay muchas cosas que no puedes solo. Muchas tentaciones, muchas adicciones, muchos problemas en tu vida que tú no puedes. Lo que está diciendo aquí es que Él va a ofrecernos, va a estar para ayudarnos, para darnos las herramientas y lo que necesitamos para tener la fuerza para poder resistir, para poder enfrentar cualquier tentación o prueba. Y la manera en que Dios nos fortalece, la forma en que nos ayuda, nos da las herramientas para poder enfrentar todo eso, es a través de su palabra y sus sacramentos. Y esa es la lección que Dios quiere que ustedes aprendan hoy. No digan, de esa agua nunca beberé. No sean flojos en su fe. Los israelitas, eso era el problema de ellos. Tomaron por sentado su fe y a Dios. Ellos eran flojos en su fe. Ellos pensaban, no, pues yo estoy bien. No me pasa nada, yo puedo con todo eso solo. Y se alejaban de la palabra de Dios, se alejaban de Dios. Aprendan del pasado. La forma en que Dios nos ayuda a superar, a enfrentar, a sobrevenir todos los problemas que tenemos, las pruebas, las tentaciones, es a través de su palabra y sus sacramentos. Entonces, pues que sigan asistiendo a la misa todos los domingos que puedan. Que mantengan la vista en Jesús, la roca de la eternidad. Que tomen la hostia cuando pueden. Que escuchen la palabra de Dios. Que aprendan, que crezcan. Pablo escribió a los romanos que todo lo que fue escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. Para que aprendamos. Entonces recuerden el pasado. Aprendan de los errores que hizo el pueblo de Dios en el pasado, para que ustedes no los repitan. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.